Bien, ¿qué ha ocurrido en el mercado de las criptomonedas? ¿Por qué hemos tenido este crash, esta bajada, esta fuerte bajada de Bitcoin durante esta semana? Pues desde el punto de vista técnico, en el vídeo anterior y las semanas anteriores ya veníamos, pues bueno, ya teníamos corroborado las sospechas que traíamos y es que pues que esta estructura que había generado todo este volumen de negociación, es decir, una estructura de precio bastante importante cuando quebrara en un sentido o en otro, iba a ser una estructura que iba a ser relevante para después. Y esta semana ya teníamos confirmado que era una estructura distributiva al romper aquí y no ser capaz de dejar un shake out de reingreso en la estructura de precio. Por lo que después del breakout, después de la rotura, en vez de dejar un shake out y reingreso, pues se quedó por debajo, el precio por debajo de la estructura, lateralizando y formando una nueva estructura, en esta ocasión más pequeña, una estructura menor. Bien, y la semana pasada nos quedamos en, dentro de esta estructura menor, empezamos a desarrollar una estructura por encima, es decir, esta estructura rompió al alza, por lo que estábamos atentos de si se trataba de una estructura acumulativa o distributiva. Pues bien, la rotura, como siempre que rompes una estructura o un nivel relevante, puede tratarse de un shakeout o de un breakout, es decir, de una falsa rotura para posterior reingreso en el rango, en la estructura, o un breakout, una rotura genuina, una rotura real para tomar direccionalidad después de esa rotura. Pues bien, si ponemos la lupa, si poníamos la lupa, nos bajamos a marcos temporales inferiores. Aquí veíamos cómo, de hecho, aquí nosotros teníamos aquí los mínimos de la estructura, dejó un shakeout por la parte de abajo y al recuperar el VPOC aquí, nosotros lanzamos una operación. En este punto nosotros lanzamos una operación que tuvo su posterior gestión al romper los máximos de la estructura, como creo que explicamos en el anterior vídeo. ¿Por qué un punto de gestión es cuando rompe por el lado opuesto el precio a la estructura? Pues una vez más, por si en vez de un breakout para posterior test y tomar direccionalidad, que sería lo que estamos buscando, si en vez de eso se tratase de un shakeout para reingreso en el rango con posterior test. Y pues en efecto, aquí nosotros sentamos aquí, después de romper el máximo de la estructura, gestionamos, nos saltaron al stop en break even y después de esto pues nos dejaron un test a máximos de la estructura, dejándonos claro después de este impulso que esto ya se trataba de un shake out por la parte de arriba. Es decir, barrida, reingreso en el rango, test al máximo de la estructura y nuevo impulso. Después de esto, y después de perder además, aquí vemos el precio, perder el VPOC de la estructura, pues nosotros ya íbamos avisando de que esto se tenía muchas posibilidades de tratarse de una estructura distributiva. Es decir, nosotros aquí, encima de la estructura, de esta estructura, se genera una nueva estructura distributiva para volver a reingresar en el rango y volver a meterse dentro el precio dentro de la estructura. Por lo que esto iba a quedar como un shake out a la estructura con nuevo reingreso para efectivamente después perder la estructura con un nuevo impulso a la baja, confirmándonos que esto era una estructura distributiva. Pues bien, después de esto ya estábamos planteando en el grupo de Telegram que si esta estructura se trataba de un shakeout a la estructura mayor, a todo este rango, nosotros, al igual que teníamos aquí, recordar, el mercado es fractal y en esta estructura más pequeña tenemos shakeout, reingreso del precio en la estructura, test y segundo impulso. Pues aquí volvíamos a buscar lo mismo pero en un marco temporal superior. Dentro de esta estructura nos hicieron lo mismo,
pues aquí buscamos shakeout, reingreso a la estructura, test y segundo impulso. Pues bien, por el grupo lo fuimos siguiendo, planteando diversas posibilidades. Pues del lado alcista teníamos esta señal y es que nos estaban aguantando el BIPOC general, el BIPOC de la estructura. Y por el otro lado el precio llegaba al nivel que nosotros teníamos marcado para vigilar. Es decir, el test a esta estructura que hacía de shakeout. Aquí lo veíamos un poco más detallado. Esta era la estructura que hacía de shakeout, que hizo de shakeout. Y aquí vemos pues su volumen. Ahora el precio se estaba pegando contra el punto de control vendedor de esta estructura. Aquí lo vemos también en TradingView, como pues el precio llega. Aquí ya empezamos a ver un ligero agotamiento según el precio se va acercando al nivel barrera, a este punto de control vendedor, que es el VPOC de esta estructura. Y vemos cómo aquí comenzamos a hacer primero agotamiento y aquí volvemos a empezar a lateralizar creando un nuevo rango del que, como siempre, que el precio crea un rango, podemos sacar pistas de si va a tratarse de un rango acumulativo o distributivo. Como siempre, pues si estás en una resistencia, es muy probable que estén realizando un nuevo rango distributivo. Además, también lo avisamos en el Telegram, teníamos señales muy parecidas de este rango distributivo con barriendo por los dos lados antes de salir. Aquí teníamos algo muy similar en un nivel, como digo, de resistencia. Por lo que de nuevo planteábamos, al igual que aquí, que esto tenía más probabilidades de tratarse de una estructura de nuevo distributiva que acumulativa, por lo que podíamos ya estar buscando otro impulso a la baja, al igual que en este caso. Y al día siguiente así fue. De nuevo un shakeout, reingreso en el rango, teníamos el test de nuevo a máximo del rango y al nivel, al PCV, al punto de control vendedor, para posterior salida impulso hacia abajo. ¿Y en dónde se paró ese impulso? Pues fijaos, de nuevo, cada impulso a la baja que daban lo seguían sosteniendo los compradores en el PCC, en el punto de control comprador, que era el BIPOC de toda la estructura mayor. Y al igual que en este caso, dejamos una estructura, impulso, test al PCV, nueva estructura, impulso y nos iban a volver a dejar la misma jugada. Test a este PCV de la nueva estructura. Aquí lo vemos. Estructura distributiva, impulso a la baja, test, estructura distributiva, impulso a la baja, test y otra estructura cada vez más pequeña, de nuevo distributiva y impulso a la baja. Aquí teníamos pues la pelea entre los compradores que estaban aguantando hasta en 3 ocasiones el punto de control comprador y los vendedores que estaban ganando la pelea en cada uno de sus puntos de control vendedores de cada una de las estructuras que el precio iba dejando. Bueno, y finalmente, pues como no, uno de los dos bandos se llevó el gato al agua y una vez perdimos el nivel que estaban defendiendo los compradores, que era el BIPOC de la estructura mayor, en este punto perdimos ese nivel y inevitablemente perdimos el rango, perdimos la estructura. Aquí tenemos el breakout con de nuevo posterior test a la estructura y impulso a la baja, confirmando ya definitivamente que toda esta estructura se trataba de nuevo de una estructura distributiva. Y como toda estructura distributiva o acumulativa, tenemos nuestras señales, primero nuestras pistas que nos decantan la balanza de probabilidades. Recordamos que esto es un juego de probabilidades y no hay certeza de nada al 100%,
pues teníamos la primera pista que era el shakeout a la parte alta de la estructura con posterior reingreso. Aquí ya teníamos, le damos más probabilidades que esto se tratase de una estructura distributiva, y como en una estructura distributiva pues podemos tener diferentes puntos de entrada. Este sería el primer punto de entrada y más arriesgado, es decir, reingreso al rango, test al máximo del rango, y aquí, tanto aquí como aquí, nos podíamos haber posicionado en corto y aguantar como mínimo hasta el VPOC. Si tú entras aquí, por aquí creo recordar, estaba el punto de control comprador, el primer nivel de barrera. Si entras en corto aquí, tu nivel de barrera, tú aquí ya puedes hacer gestión y mover el stop, reducir el riesgo o incluso poner el stop en break-even para dejar riesgo cero. Y si entras aquí, pues lo mismo, cuando llegas al VPOC, por aquí puedes gestionar. Segundo nivel de gestión, el mínimo de la estructura. Aquí puedes gestionar por si esto de nuevo se trata de un shakeout para posterior reingreso en el rango, o si, pues como en este caso, se trata de un breakout con posterior test más impulso nuevo. Entonces, las posibles entradas que tenemos, esta, la primera, con más riesgo, pero con más beneficio, y después del breakout, aquí la segunda, un breakout más test con menos riesgo, pero menos margen de beneficio. También el margen de beneficio vendrá dado por la gestión de la operación que vayas haciendo mientras esta se va desarrollando. Y esto es, pues, desde el punto de vista técnico, qué es lo que ocurría cuando confirmamos que esta estructura se trataba de una estructura distributiva, pues que perdíamos uno de los niveles más importantes para el medio y largo plazo en Bitcoin, y era, pues, aquí tenemos la última estructura acumulativa, que es la que nos llevó a romper máximos la última vez en Bitcoin, y el punto crítico o el soporte crítico de Bitcoin del precio era tanto este PCC, al punto de control comprador, el punto de mayor volumen de esta estructura acumulativa, como la parte baja de la estructura. ¿Qué hizo el precio cuando llegó a la parte baja de la última estructura acumulativa? Pues es el rango, la estructura de precio que acabamos de analizar. ¿Qué ocurría cuando perdíamos esta estructura de precio? Que perdíamos el último soporte importante, muy importante para Bitcoin. Y pues se produjo de nuevo esta caída, a la cual, como siempre, en el mercado de las criptomonedas y de Bitcoin, pues llevó a cabo a muchas cascadas de stop, liquidaciones de gente que abre posiciones en futuros sin stop loss, muy apalancado, etcétera. Y eso, pues, cascada de stops y liquidaciones no hace más que ejecutar órdenes de venta a mercado y darle más gasolina al precio para que siga bajando. Esto lo hemos visto mucho en el mercado de las criptomonedas, más que en casi cualquier otro mercado, por, como digo, la cantidad de gente que opera en este mercado sin tener pues mucha noción, mucha formación, y operar, como digo, pues por avaricia, queriendo apalancarse por 50, incluso por 100, y sin usar stop loss y sin ningún tipo de gestión de la operación, gestión del riesgo o estrategia definida. Y comentábamos cuál es la próxima parada en Bitcoin. ¿Cuál es el próximo soporte? Pues bien, en estos momentos se está peleando contra esta pequeña estructura reacumulación que tuvimos aquí, pero al tratarse de una estructura con muy poco volumen, muy pequeña, nosotros creemos que esto va a seguir bajando, y el primer soporte que puede aguantar al precio para que consolide sería esta reacumulación que ya tenía, nos dejó un poco más de volumen. ¿Qué esperamos cuando el precio llegue a esta zona? Pues bien, no es cuestión de que el precio llegue y comprar aquí sin más. Nosotros esperamos, ni tampoco esperes un giro en V en este punto, pues lo más lógico después de toda esta bajada es que el precio llegue aquí
y vuelva, como siempre, a lateralizar, a crear una estructura de precio que de nuevo analizaremos, al igual que en este caso, y sacaremos pistas y daremos más probabilidad según esas pistas, así se trata de una estructura acumulativa para ahora sí subir y tener un rebote, o si vuelve a tratarse de una estructura distributiva para dar un nuevo impulso a la baja y irse, ahora sí nos iríamos al punto de control comprador de todo el rango que tenemos por aquí, que es un rango muy extenso en tiempo, por lo tanto, mucho volumen, que estaba en torno a los 9.000, 10.000 dólares por Bitcoin. Por lo tanto, ¿puede Bitcoin seguir bajando? Por supuesto, mucha gente me pregunta si es bueno comprar ahora en Bitcoin después de que haya bajado tanto. ¿No lo ves muy barato? ¿No lo ves una buena oportunidad de compra? Bueno, como le dije el otro día a un chico en Twitter, el valor que le damos a las cosas, en este caso a esta moneda, puede ser muy subjetivo, y yo no me voy a guiar ni porque crea que esté barato, ni porque crea que esté caro, ni porque crea que va a seguir bajando hasta la zona de los 10.000. Yo, como siempre, voy a tomar mis decisiones de compra y venta en relación a lo que me diga mi estrategia de trading, que es la que tengo testeada con datos objetivos. Y no, como siempre intento, que mis decisiones de trading no se vean afectadas por lo que yo crea o por una creencia mía subjetiva, ¿vale? Como hemos dicho, esperaremos al precio en torno a los 20.000, esperaremos que se forme una estructura y sacaremos las pistas, daremos probabilidad al alta o probabilidad a la baja. Y pues por supuesto, si el precio llega a este nivel y sigue bajando y ni siquiera se detiene, pues nosotros con las manos quietas y a esperar al precio en su siguiente nivel de soporte natural. Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.